Hey, buenas a todos, aquí David MetaZ y estamos aquí en un nuevo vídeo, que ya hacía bastante tiempo que no subo nada al canal. Bueno, literalmente creo que los últimos 5 vídeos siempre digo eso en la intro, pero bueno, es que no sé, estoy un poco ocupado con otras cosas y eso. Y bueno, en este caso os traigo un vídeo de la historia de otro país, que ya hace un año por ahí que hice la última, que fue la de Chile. Bueno, he hecho dos, y sería el tercero, de Armenia. Y bueno, escogí Armenia, pues porque es un país que siempre me ha llamado mucho la atención, digamos, porque no se suele hablar mucho de él y la verdad que su historia es bastante rica y ya veréis que tiene bastante, bueno, es que es un lugar de paso de grandes imperios. Bueno, ya lo veréis. Ahora empezamos ya directamente con las etapas, con el índice, que tenemos primero la prehistoria, que es desde el comienzo de la humanidad hasta el 1200 a.C. Y bueno, dentro de la prehistoria tenemos cuatro principales culturas, que ya esto luego obviamente lo expandiremos todo, ya lo veréis. La primera es la de Shulaberi Shomu, del 6000 al 4000 a.C. La segunda es la de Kura Arashes, del cuarto milenio antes de Cristo al siglo XXII a.C. La siguiente es la de Trialeti, la del siglo XXII, o sea, 20, perdón, antes de Cristo al 25. Y la última es la de Ayasa Atzi, del 1500 al 1200 a.C. Si no me equivoco, la segunda, o sea, la tercera es consecuente a la segunda. Si no recuerdo mal. Eso ya. Quiero recordar que lo ponemos adelante. El segundo periodo sería el de la Armenia ya unificada, del 1200 al 585 a.C. Primero siendo Nairi, que era una confederación del 1200 a.C. al 850 a.C. Y después ya como un reino, el reino de Urartu, del 850 a.C. al 585 a.C. Ya la siguiente, bueno, la primera dinastía como tal que se conoce así más ampliamente de Armenia fue la dinastía Oróntida, del 585 al 201 a.C., siendo primero una satrapía del 585 a.C. al 331 a.C. y después un reino independiente del 331 al 201. La siguiente fue la dinastía Artáxida, del 201 al 66 después de Cristo, o sea, desde el 201 a.C. al 66 después de Cristo, que primeramente, al igual que los Oróntidas, fue una satrapía del 201 a.C. al 190. Después ya se formó lo que viene a ser la Gran Armenia, del 190 a.C. al 66 a.C. Y después del 66 a.C. al 66 después de Cristo es la decadencia de este estado, la Gran Armenia. Después pasaría a la dinastía Arsácida y también a los sasánidas, que los he metido ahí un poco en el mismo bloque, del 66 después de Cristo al 387, siendo primero un títere del 66 al 252, después estuvo controlado por los sasánidas, del 252 al 287, y por último fue un títere romano del 287 al 387. Después Armenia se dividió del 387 al 645, primero entre los romanos y los sasánidas, entre el 387 al 591, después estuvo bajo dominio bizantino del 591 al 645. Después entraron los musulmanes del 645 al 884, siendo primero un estado bastante autónomo, que contaba con bastante independencia con respecto al califato, del 645 al 705. Después pasaron a estar bastante más sometidos, del 705 al 774. Y por último ya directamente represión, del 747 al 884. La siguiente dinastía armenia propiamente dicha fue la Bagratuni, del 884 al 1045, teniendo primero un periodo de inestabilidad entre el 884 y el 929. Después la estabilidad reinó sobre el reino de Armenia entre el 929 y el 953. Y por último tuvieron una segunda edad de oro junto a la Gran Armenia, que ya hemos visto antes y después veremos obviamente mucho más amplia, como ya he dicho, del 953 al 1045. Después aquí, esto es un periodo bastante convulso de Armenia, entre el 1045 y el siglo XV, porque Armenia estaba más o menos dividida, ya lo entenderéis cuando lo ponga con la imagen y todo. Porque por un lado estaba en Cilicia y por otro lado estaba Armenia como tal. Entonces era como que el pueblo armenio estaba dividido en dos estados distintos. Entonces primero vino el dominio bizantino del 1045 al 1071. Después el dominio selyúcida del 1071 al 1100. Y a la par que el dominio selyúcida estaban también la dinastía rubénida del 1080 al 1226 en Cilicia. Y también en Armenia surgió en el 1100 la dinastía zacárida entre el 1100, bueno, que duró entre el 1100 y el 1230.
Después, en Cilicia surgió la dinastía Gedmúnida entre el 1226 y el 1375, y las tribus asiáticas conquistaron la zona de Armenia entre 1230, bueno, la ocuparon entre 1230 y el siglo XV. Después llegaron los persas, los otomanos y los rusos, que estuvieron ocupando Armenia del siglo XV al 1918, siendo primero predominante el imperio persa, del 1605 al 1828, después, bueno, el dominio otomano, que empezó antes que el persa, pero lo he puesto porque el persa acaba antes, del siglo XV al 1922, y por último el dominio ruso, que fue el más tardío en entrar, del 1828 al 1918. También en realidad fue el último en irse, lo que pasa es que la Unión Soviética no la ha considerado Rusia. Después la Armenia Soviética y la República Democrática de Armenia, del 1918 al 1991. Primeros 2 años de República Democrática Armenia. Después del 1920 al 1985 llegó la represión soviética. Y por último llegó la Armenia de Gorbachev entre 1985 y 1991. Por último, la República de Armenia del 1991 hasta la actualidad. Siendo un periodo, el primer periodo importante de la República de Armenia, la primera guerra del Alto Karabaj entre el 91 y el 94. Después tuvieron una recuperación económica, podríamos decir. Realmente esta parte de la República de Armenia está un poco extraña, digamos, porque tampoco se puede analizar muy bien. Quiero decir, esto si lo hubiese hecho dentro de 50 años, pues puede ser que Primera Guerra del Alto Karabaj, recuperación económica y Segunda Guerra del Alto Karabaj estén solo en un periodo. Pero bueno, lo más claro que tenemos ahora mismo es esto. Entonces, entre 1994 y 2020 vivieron un periodo de recuperación económica. Y por último, la Segunda Guerra del Alto Karabaj, que empezó en 2020 y acabó el año pasado. Bueno, como podéis ver, me he llevado 7 minutos solo para el índice. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible que vayamos a tener que partir el vídeo en dos. Posiblemente... No sé si aquí el dominio musulmán. No sé, veré. Pero es posible que haya 2 vídeos. Vosotros ya lo estaréis viendo. Bueno, origen legendario. Y es que resulta que según el mito popular armenio, Jai, que es un descendiente de Noé, que si no me equivoco es el bisnieto, creo que es nieto de Jafet. Porque claro, bueno, descendiente de Noé realmente es un poco absurdo, ¿no? Porque según la Biblia todo el mundo es descendiente de Noé. Bueno, venció a Abel. Este Abel en realidad no es una persona, sino un título, que es el título de señor en acadio. Y se utilizó se utiliza para varios dioses paganos de la región de Oriente Próximo. O sea, podemos considerar que como que Jai era el armenio puro, digamos, y se impuso a las, según los armenios, tribus paganas de la zona para establecer un pueblo que fuese a ser cristiano. Eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, lo de Bel, yo supongo que se refiere a eso, como a un señor, digamos, a un noble pagano de Acadio. Y también me recuerda a mí un poco lo del título de señor al él, en hebreo, creo que es. Porque él significa Dios y se le atribuye también como a dioses paganos. Bueno, en fin. Primeros pueblos. Los primeros vestigios humanos de Armenia datan del Neolítico. Y se cree que la primera cultura en establecerse fue la cultura de Shulaveri Shomu, de la región transcaucásica, que fue la primera entre el 6000 y el 4000 a.C. Un sitio destacable de Armenia es el Zoratz Karer. Por cierto, lo siento por la pronunciación, porque obviamente yo no sé armenio, así que puede que algo lo pronuncie mal. Bueno, y está ubicado a 2 kilómetros al norte del actual Sifian. Y se considera como el Stonehenge armenio. Y se cree que tiene unos 7500 años. Estas dos imágenes son de este sitio arqueológico, ¿vale? Después los primeros estados. A ver, eso es, vale. La edad del bronce, o sea, en la edad del bronce, en la zona geográfica de Armenia, estuvo presente la cultura cura Araxes entre el cuarto milenio antes de Cristo y el segundo. Se terminó desarrollando en la Tiraleti, esto es lo que he dicho antes, entre el siglo XXII a.C. y el siglo XV a.C. Por cierto, pone zona geográfica de Armenia, porque digamos que no son, o sea, digamos no son armenios como tal, son prearmenios o quizá ni siquiera eso, no tenemos muchas pruebas, al igual que pasa por ejemplo con las cuevas de Altamira en Cantabria en España. Esos obviamente no les puede llamar españoles, ni hispanos, ni nada, porque no lo son
una cultura prehistórica que de hecho es posible que no tenga nada que ver. En fin, de hecho los armenios son indoeuropeos y esta gente ni siquiera lo eran. Otra cultura con presencia en Armenia entre 1500 y el 1200 a.C. fue la Ayasa Atsi, la cual tuvo enfrentamientos con el Imperio Hitita, que era un pueblo indoeuropeo, Anatolio, que lo tenemos por aquí en la imagen esta ilustrada, del 1200 a.C. Eh, bueno, eso. Esta cultura ya la verdad que sí se puede considerar como prearmenios, porque ya eran indoeuropeos y todo. Así que eso. Entre el 1200 a.C. y el 850 a.C. se unificó gran parte del territorio armenio bajo la confederación que ya hemos llamado antes Nairi, ¿vale? El cual es un nombre que le dieron los asirios. Porque bueno, ya sabemos que, bueno, ya sabemos, o quizá no, yo lo cuento. La mayoría de pueblos antiguos no se denominaban a sí mismos, sino que los nombraban otros países, digamos, otras culturas. Entonces, por ejemplo, los griegos llamaron a Egipto, lo llamaron Egipto. Ellos no se ponían nombre. Bueno, esta confederación se convirtió después en el reino de Urartu, que duró entre el 850 a.C. aproximadamente hasta el 585 a.C. Y tanto en Urartu como en Nairi se hablaba una lengua parecida al urrita, que es una lengua también de esta zona. Aquí tenemos un mapa del 1200 a.C., como ya he dicho, en el cual se ve Nairi, la expansión que tenía. Y bueno, ya veréis que es curioso que al final Armenia de este territorio termina teniendo nada, ¿vale? En fin, cositas de la historia. Bueno, el reino de Urartu. El primer rey de Urartu fue Arame, que se proclamó rey de reyes. O sea, se podría considerar más bien emperador, pero bueno, esto siempre pasa, que un reino, o sea, lo que hoy en día vemos como un reino, en realidad era un rey de reyes. ¿Quiere decir que esto es un imperio? Pues no necesariamente. Pero, pero ellos se consideraban rey de reyes porque, bueno, como era una confederación de tribus, pues cada tribu tenía su rey. Entonces, claro, él no puede decir soy rey de todo esto, porque claro, hay varios reyes. Entonces él dijo soy rey de reyes y ya está. También es verdad que el concepto de rey, digamos, seguramente no es el mismo en Armenia que o sea, en el armenio que en el español. Pero bueno. Unificó gran parte de la actual Armenia. Y bueno, su principal rival fue el Imperio Neoasirio, que lo tenemos por aquí, su expansión. Durante el reinado de Sardur I, otro rey de este reino, que reinó entre 834 y 828 a.C., Urartu se convirtió en un estado fuerte y desarrollado, estableciendo la capital en Tuxpa, la actual Van. Tema capitales, al final de todas las diapositivas, la última diapositiva la tengo solamente dedicada a capitales, así que por esto no os preocupéis. En este reino se usaba la escritura cuneiforme, lo que hace la influencia mesopotámica. En el 782 a.C., Argishti I fundó Ereván, o sea que ya podéis ver que es una ciudad incluso más antigua que Roma, por unos cuantos años, y que, bueno, que esta capital, no sé si es la más antigua de su zona, pero es posible. Finalmente el reino cayó a manos de los medos en el 585 a.C. Vale, sí, creo que me he confundido. Estos no son los neoasirios, son los medos. Perdón por la confusión. Vale, pues seguimos con la dinastía Oróntida, la cual era una dinastía de origen desconocido que gobernó Armenia entre el 585 a.C. y el 201 a.C. y que primeramente fue una satrapía meda, que bueno, por si os preguntáis qué es una satrapía, es básicamente una provincia, meda en este caso, también puede ser, bueno, de cualquiera de los imperios que adoptaron el legado de los aqueménidas, o sea, persa. Y bueno, una satrapía, o sea, una dinastía, o sea, una satrapía gobernada por una dinastía es como un ducado, digamos, la dinastía de un ducado, algo así. O sea, es la dinastía del gobernador. Bueno, desde el 585 a.C. hasta el 331 a.C. fue, como ya hemos dicho, una satrapía, meda y después aqueménida. Entre el 331 a.C. y el 201 a.C. fue un reino independiente, que estuvo también reinado por esta dinastía que establecieron los medos y después adoptaron los aqueménidas. Y en el 201 a.C. lo conquistaron los selúcidas. Los selúcidas son, bueno, eran un imperio greco-persa, digamos, porque, bueno, cuando Alejandro Magno conquistó
en todo el mundo conocido, pues el gobernador que se quedó con Persia era Seleuco y de ahí la dinastía Seleucida. Entonces, los Seleucidas son los descendientes de Seleuco. Y bueno, conquistaron el reino Orontida de Armenia. Luego los aqueménidas eran el imperio persa de toda la vida, el que se ve en las películas y demás. Y los medas, pues eran una tribu pérsica también, si no me equivoco, o irania, bueno, es esencialmente lo mismo. Entonces, en el 201 a.C., el imperio seleucida conquistó el reino Oróntida, lo cual provocó el fin de este estado. A ver, es el primer estado como tal ya con identidad armenia, pero... O sea, porque Urartu no era como tal Armenia, sino que era como una especie de prearmenios todavía. Luego vinieron los medos, como ya hemos dicho, y los oróntidas ya son como, por así decirlo, una Armenia más establecida, ya con influencias del imperio persa. Pero tampoco era un estado muy grande. O sea, ya habéis visto que ha durado 100 años independiente. Bastante mal. Como ya hemos dicho por aquí, Urartu, vale. La dinastía Artáxida, esto ya empieza a ser chicha, chicha de la buena, y el origen de la Gran Armenia. Esta dinastía tiene origen en uno de los generales que conquistó Armenia para los seleucidas en el año 201 a.C., el cual se llamaba Artaxias. Este general fue nombrado por el emperador seleucida Antíoco III el Grande, sátrapa de Armenia, usurpando el título de los Oróntidas. Por lo tanto, fue un relevo dinástico de la dinastía que había estado con los medos y con los aqueménidas. Ahora llegaban los seleucidas y cambiaban la dinastía y el emperador ponía a su general gobernar. Esto es costumbre muy griega, que luego adoptaron los romanos también. Lo de poner a tu general a gobernar, lo hizo Alejandro Magno, también lo hizo por aquí Antíoco. Y bueno, los mismos emperadores romanos ya cuando se sucedían eran a veces generales o hijos de generales, en fin. Viendo la decadencia seleucida y gracias al apoyo de la República Romana, en el 190 a.C. Artaxia se independizó, fundando la Gran Armenia. Vamos, que le metió una puñalada su general a su señor. De hecho, aquí podéis ver bueno, Artaxias y al lado la bandera de la Gran Armenia cuando se independiza. Y como podéis ver, hay dos águilas y en el medio está esta especie de sol que es el símbolo de los macedonios. O sea, la bandera macedonia tiene el mismo símbolo. Continuamos con el apogeo de la Gran Armenia. Esto es ya la primera edad de oro de Armenia y probablemente bueno, yo creo que objetivamente la más, bueno, la era más grande de este pueblo y de este país. Y bueno, Artaxias, como ya lo hemos visto, era un rey ambicioso, como también ya lo hemos visto, independizándose de el que le dio el título. Y en el 176 a.C. fundó Artaxata. Vaya, nos ha confundido, o sea, nos ha confundido, nos ha complicado mucho la cabeza para ponerle el nombre. Artaxata, al estilo de Alejandro Magno. Yo me llamo Alejandro por Alejandría. Yo me llamo Artaxias por Artaxata. En fin, cosas de griegos. La nueva ciudad se asentó en la confluencia de rutas comerciales que conectaban el mundo griego con Asia, con Bactria, con India y con el Mar Negro, lo que permitió prosperar a los armenios. El reino se siguió expandiendo hasta que llegó a su apogeo en el reinado de Tigranes el Grande, entre el 95 y el 65 a.C., que tuvo en su poder partes de la región del Cáucaso y la zona que ahora es Turquía Oriental, y también central, además del noroeste de Irán, Palestina, Siria y el Líbano. Además puso fin a lo que quedaba del moribundo imperio seleucida, y bueno, esta Armenia se puede considerar ya como un imperio. Esto de aquí es Artaxata, que como podemos ver pues sigue bastante el modelo de ciudad griega, con la parte del templo y de la residencia real en lo alto, con las casas y demás en lo bajo. Después por aquí tenemos la lista de reyes de la Gran Armenia, de la dinastía Artáxida. Y después tenemos aquí la localización de Artaxida de Artaxas en un mapa, perdón. Artaxata. En un mapa, que pues, como podemos ver está aquí en la zona, bueno, en la frontera entre Armenia y Turquía, actuales.
Y aquí tenemos un mapa de la expansión de la Gran Armenia, que como podemos ver, aquí está Armenia, ¿vale? Está aquí con Armenia. Ocupó un poquito más de lo que es el país hoy en día. Llegó hasta Cilicia, hasta el Líbano, bueno, lo que pone aquí arriba. En fin. Vamos con la decadencia artáxida entre el 66 a.C. y el 66 después de Cristo. Y bueno, aquí he puesto una frase bastante real, con muchos países en general. La decadencia llegó cuando empezó la guerra con Roma. En el año 66 a.C., Roma conquistó gran parte del imperio y sumado a esto los partos también atacaron por Oriente. Tigranes y Armenia conservaron su soberanía, pero en un reino mucho más pequeño y débil. Armenia, debilitada y sin posibilidades, se alió con Roma y en esta época, por la alianza, adoptó tradiciones romanas occidentalizadas, aunque también estaba ya de por sí occidentalizada por la llegada de los selúcidas. Tigranes murió en el 55 a.C. y en esta situación el heredero de Tigranes fue Artabasdes II. Este, aprovechando la guerra civil entre César y Pompeyo en el 52 a.C., se alió con los partos. Y estos, con ayuda de Armenia, conquistaron Siria, Fenicia y en el 40 a.C. Palestina. Sin embargo, en el 38 a.C., Marco Antonio lo deshizo todo y atacó a Armenia, ejecutando a Artabasdes en el 34 a.C. Por aquí tenemos una moneda armenia de esta época, de un rey que, si no me equivoco, era Artabasdes, no lo sé, porque esto ya lo hice, o sea, esta primera parte de la presentación la hice hace bastante tiempo ya. Y por aquí tenemos un mapa de el 75 a.C., antes de que llegara la guerra con Roma, el 55, cuando ya había empezado y acabado la primera guerra con Roma. O sea, que se comieron más de la mitad del imperio en 20 años. En fin, bastante brutal. Bueno, ahora vamos con la decadencia táxida, la segunda parte, de, bueno, los mismos años, 66 a.C. al 66 después de Cristo. Artaxia II fue el hijo del anterior rey y se alió con los partos para combatir a los romanos. Augusto aprovechó los conflictos internos de los armenios e hizo coronar a un hermano de Artaxia II, estaba cautivo, Tigranes III, del 20 de a.C. al 12. El hijo de este, Tigranes IV, del 12 a.C. al 2, fue de nuevo enfrentado y muerto por romanos y medos. La nobleza armenia dirigió una guerra para mantener la dinastía y proclamó como reina a Erato, del 2 a.C. al 12 después de Cristo, que era la esposa y hermana de Tigranes IV. Y ya un punto suspensivo porque esta parte es la más desequilibrada, digamos, de Armenia. Y bueno, tampoco es que nadie se vaya a acordar de todos estos nombres al terminar el vídeo, ni siquiera yo me voy a acordar. Pero bueno, en resumen, este periodo Armenia fue un estado colchón entre Roma y Partia, el cual ambas potencias trataban de controlar como un rey. Por aquí tenemos, esta creo que es Erato, este si no me equivoco es Tigranes IV y este supongo que será Tigranes III. Bueno, seguimos con los estados satélites, bueno, el estado satélite Arsácida, y es que tras varias disputas por el territorio armenio, en el año 66, Nerón, el que tenemos aquí abajo a la derecha, corona a Tiridates, supongo que será, ¿no? Por no llevar tilde. Supongo que sería Tiridates. Bueno, Tiridates primero. Que funda la dinastía Arsácida en Armenia, porque ya existía en el Imperio Parto. Este era hijo de un emperador parto y una concubina helena, siendo a partir de aquí Armenia un estado satélite romano gobernado por un parto. Esta situación duró siglos, siendo Armenia a veces satélite romano y otras partos, pero finalmente la dinastía arsácida pierde el control del imperio persa, siendo reemplazada por los sasánidas. Entonces por aquí tenemos a Tiridates I, por aquí tenemos la bandera de la dinastía arsácida, Armenia, por aquí tenemos una imagen del Imperio Parto, de su extensión, y por aquí una escultura de Nerón. Bueno, pues no hay mucho más que comentar, ¿no? El Imperio Parto tenía una dinastía, entonces Nerón, para acabar los problemas en este estado colchón, decidió poner a un rey parto, pero para que fuese satélite de Roma, aunque luego básicamente casi que le dejó Armenia al Imperio Parto, o eso es lo que pensaban los nobles, porque claro, si está gobernada por la misma dinastía, es que es prácticamente un títere
de ese imperio. Bueno, seguimos con la ocupación sasánida y el retorno arsásida. Y es que en el año 226 los arsácidas pierden el control sobre el imperio persa ante los sasánidas. Estos ocupan Armenia en el 252, pero sin embargo en el 287 Tiridates III el Grande fue llevado al poder por los ejércitos romanos. En ese tiempo un príncipe parto armenio convertido al cristianismo estaba evangelizando en la zona. Este era Gregorio el Iluminador. Este le hizo un milagro al rey, si no me equivoco, creo que le curó a un hijo la ceguera, posiblemente, no sé, creo que era algo así. Bueno, el cual se bautizó en el 301 después de Cristo, siendo así Armenia el primer país cristiano oficial de la historia y fundando la Iglesia Apostólica Armenia que dura hasta nuestros días. Por aquí tenemos la bandera sasánida, en el medio un icono bizantino de Gregorio el Iluminador y a la izquierda un cuadro del bautismo de este Tiridates III. A continuación tenemos la partición de Armenia, y es que en el 387 el reino de Armenia se divide entre el Imperio Romano de Oriente, el futuramente llamado, o mal llamado incluso, diría yo, Imperio Bizantino, bueno, futuramente llamado en nuestros tiempos, porque en esa época eran romanos y punto, pero bueno, y el Imperio Sasánida. O sea, Roma y Persia, una vez más, aparte de los Armenia, en fin. Armenia Occidental se convirtió primero en provincia romana y después en bizantina, y Armenia Oriental estuvo gobernada por los sasánidas de facto, hasta que en el año 451 les obligaron a convertirse al mazdeísmo, que tenemos aquí el símbolo del mazdeísmo, siendo este Ahura Mazda, que es el dios supremo del mazdeísmo, por así decirlo. Y tras una gran revuelta de los armenios, mantuvieron su libertad religiosa y Armenia ganó autonomía y el derecho de ser gobernada por un marzpán, o sea, por un gobernador, aunque suene raro, gobernada por un gobernador, nativo armenio, mientras que otros territorios imperiales fueron gobernados exclusivamente por los persas. Y aquí tenemos pues las dos, las dos religiones, el cristianismo y el mazdeísmo. Llegada del califato. Aquí tenemos ya una foto del califato ortodoxo. Y aquí una foto del emperador Heraclio. Bueno, en el 591 el gran guerrero y emperador bizantino Mauricio derrotó a los persas y recuperó gran parte del territorio de Armenia para el imperio. La conquista fue completada por el emperador Heraclio en el 629, pero en el 645 llegó la ola que se comió todo, básicamente, en esa zona. Y es que los ejércitos árabes del califato ortodoxo atacaron el país, que cayó ante la supremacía militar musulmana. Tras la conquista árabe de Armenia, Armenia fue agrupada en una ciudad, o sea, en una unidad, perdón, administrativa con el nombre de Arminilla, que también incluyó partes de la actual Georgia y de la Albania caucásica. Tenía su centro en la ciudad armenia de Dvin. A pesar de que el imperio bizantino perdió Armenia, los armenios siguieron siendo muy respetados dentro del imperio, habiendo incluso varios de ellos en el trono a lo largo de la historia, incluso una dinastía entera armenia en el trono bizantino. Bueno, hemos tenido ahí la conquista, ahora va el dominio ortodoxo, del califato ortodoxo y del califato omeya. Inicialmente Armenia estaba gobernada por un príncipe armenio que, bueno, durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo VII, la presencia en Armenia fue mínima, por esto ya tenían bastante autonomía, teniendo incluso un príncipe armenio local. Y Armenia era considerada tierra conquistada por los árabes, pero disfrutaba de autonomía de facto. En el año 700, el hermano del califa Abd al-Malik y gobernador de Azerbaiyán, sí, Azerbaiyán, claro, de Azerbaiyán, Muhammad ibn Marwan, sometió el país tras una serie de campañas. O sea, de aquí viene la rivalidad que ya veremos después. Bueno, rivalidad que es más bien enemistad, no rivalidad, entre Azerbaiyán y Armenia. Sometió al país tras una serie de campañas y a pesar de eso, o sea, a pesar de una rebelión en 703 con ayuda bizantina, Muhammad derrotó a la nobleza armenia y a los bizantinos y ejecutó a los príncipes rebeldes en el 705. Armenia junto con los príncipes de Albania e Iberia, que estaba Iberia no Iberia de España, ni Albania de los Balcanes, formó la provincia de Armenia, con capital en Vin. Esta ciudad fue reconstruida por los árabes y se convirtió en sede del gobernador, el Ostikán, o Ostikán, lo que hemos visto ya anteriormente, vaya. Seguimos con el dominio abasí o abásida, creo que también está bien dicho incluso.
Y bueno, con el establecimiento de este califato comenzó un periodo de represión con muchas revueltas. El califa al-Safar acabó con una rebelión armenia en el 700, entre el 747 y el 750, empleando una gran brutalidad. Su sucesor al-Mansur revocó los privilegios y subsidios de los Nakarar, que los Nakarar eran los príncipes armenios, además de establecer duros impuestos. Bueno, a consecuencia de ello, en el 774 comenzó una nueva revuelta que fue derrotada en la batalla de Bagreband de abril del 775. El fracaso de la rebelión vio la extinción, reducción a la insignificancia o el exilio a Bizancio de las más prominentes dinastías nobles. A consecuencia de ello, el califato afianzó su dominio del Cáucaso. Al mismo tiempo, el vacío de poder dejado por la destrucción de estas dinastías fue llenada por dos familias principalmente. La Arzruni en el sur, no, Arzruni no, sí, Arzruni. Arzruni, eso. Y la Bagratuni en el norte, que esta segunda va a ser la más importante, tenemos aquí la bandera de su dinastía y por aquí una extensión del califato abasida. Bueno, el ascenso de los Bagratuni, ya hemos dicho que era importante y aquí lo tenemos. El Bagratuni Ashot I fue capaz de expandir su poder rápidamente a través de enlaces familiares con otras familias como los Arzruni, como ya hemos dicho anteriormente, y los Siwnis, otra dinastía, y gracias a una política cautelosa hacia los califas abasíes y sus gobernadores árabes de Armenia, por el año 860 se había establecido ya, aunque no nominalmente, como el rey autónomo de Armenia. A pesar de ello, el Emirato de Armenia duró hasta el 884, cuando Ashot, que se había apoderado ya de la mayoría de la región, se proclamó rey de los armenios. Fue reconocido por el califa al-Mutamid en el 885 y por el emperador bizantino Basilio I en 886. Vamos, que los dos grandes que siempre tiene Armenia. Sí, Armenia siempre está entre dos grandes, entre dos imperios enormes. O sea, entre el de Occidente, el occidental y el oriental. Pues en este caso los dos reconocieron su soberanía y lo dejaron en paz, por lo menos durante un tiempo. El reinado de Ashot I. Ashot trasladó su trono a la ciudad fortaleza de Bagaran y fue allí donde se celebró su ceremonia de coronación en algún momento entre el 884 y el 885. Se convirtió en el primer rey de Armenia desde el 428 y decidió hacer una alianza con los bizantinos en el 885. El reinado de Ashot fue breve y tras su muerte en 890 fue sucedido por su hijo Smbat I. Seguimos con el reinado de este hijo suyo, de Smbat I, que fue coronado en el 892 y continuó con la política de su padre de mantener relaciones cordiales con Bizancio. Smbat también logró una gran victoria cuando en el 21 de abril del 892 recuperó la histórica ciudad de Evin a los árabes, pero esta la recuperaron de nuevo más tarde los árabes. Además crearon un estado armenio opuesto al dirigido por Smbat, el llamado Bapurakan. Finalmente los árabes acabaron estos conflictos atacando a Armenia y ejecutando a Smbat en el 914. Y aquí llega el Pelayo armenio, Ashot II, que era el hijo de Smbat y buscó retomar la alianza con Bizancio para expulsar a los árabes de Armenia. Finalmente, y tras un periodo de disputa, lo reconocieron como rey y murió en el 929 y le sucedió su hermano Abbas. Vamos, una especie de Pelayo, bueno, ayudado por Bizancio, eso sí. Vamos, es que incluso esta estatua suya es muy similar a como se le suele representar a Pelayo. Reinado de Abbas I. Ahí está. Fue un periodo de estabilidad en el que se aminoraron las guerras con los árabes y las relaciones con el imperio bizantino se volvieron a romper, pero por suerte estos estaban ocupados con otros problemas de sus zonas. Abbas estableció la capital en la ciudad fortaleza de Kars, que la tenemos ahí abajo a la izquierda, la cual, bueno, esta foto es bastante curiosa porque vemos aquí una iglesia típica armenia y detrás hay una mezquita. Y esto es por Turquía, esto ya lo veremos más adelante. Otra amenaza extranjera que Abbas enfrentó con firmeza fue la invasión del rey Ber del reino de Abjasia en 943. Aquí tenemos su bandera. Pero no haberme confundido porque esta quizás es la de Iberia. Bueno, no lo sé. Supongamos que no. Esta guerra terminó con la captura de Ber, a quien Abbas cegó y envió de vuelta a su reino.
Si no me equivoco, esta disputa fue por religiosa, ¿vale? O sea, creo que hizo una iglesia y Ver quería que la pusiera de un rito, del calcedoniano, creo que era. Y Abbas estaba empeñado en que fuera del apostólico armenio. Entonces, por la disputa se pelearon y terminó en esto. Abbas murió en el 953, dejando su reino a sus hijos, o sea, a su hijo, perdón, esto está mal, Ashot III. Reinado de Ashot III. Ashot III construyó Ani, la nueva capital de Armenia, finalizada en el 964. Tenía una población aproximada de 200.000 habitantes y se la conocía como la ciudad de las 1001 iglesias. Con la construcción de Ani, Armenia se convirtió en una nación próspera y poblada, que ejercía influencia política y económica sobre los estados y las naciones circundantes. Durante este periodo se vivió una nueva edad de oro para Armenia, la segunda edad de oro, podríamos decir, y un nuevo fenómeno que comenzó bajo el reinado de Ashot y continuó bajo sus sucesores, apareció el establecimiento de subreinos en toda Armenia. Ashot III había enviado a su hermano Mushel I a gobernar en Kars y le había permitido usar el título de rey. El distrito administrativo de Zoraget fue entregado al hijo de Ashot, en fin. Esto es básicamente la llegada al feudalismo armenio. La proliferación de tantos reinos funcionaba en beneficio de Armenia, siempre y cuando el rey de Ani permaneciera fuerte. Por lo contrario, los reyes, así como sus respectivos obispos, que reclamarían la posición de católicos. Católicos es como el papa, por así decirlo, aunque no es exactamente eso, el patriarca, de la Iglesia Apostólica Armenia. Y formularían propias doctrinas y comenzarían a rebelarse. Vamos, feudalismo de toda la vida en Europa, bueno, de toda la vida para los que lo hayan vivido. En Europa ya se daba de antes con la llegada de las tribus germánicas. Y bueno, no te voy a decir tampoco un atelazo, es simplemente otra forma de gobernar, pero como podemos ver, aquí desde Nairi no había pasado esto. Y se volvió a lo primero que se tuvo. Pero bueno. Edad de oro Bagratuni. Esta edad próspera, que ya ha empezado en la anterior diapositiva, como hemos dicho, que Armenia vivió, continuó bajo el reinado del hijo y sucesor de Ashot. Ashot no. Smbat II. Ani había crecido tanto en el momento del ascenso de Smbat, en el 977, que un segundo conjunto de murallas, conocidas como las murallas de Smbataschen, fue ordenado a construir por el rey. Sin embargo, los bizantinos ambicionaban ahora con conquistar Armenia y el feudalismo había empezado a debilitar el reino. Vamos, bastante chungo para los armenios, y esto es lo que suele pasar en la historia. Ellos, los bizantinos, ayudaron a que los armenios no cayeran en manos musulmanas y luego, 100 años después, lo conquistan. Fin del reino Bagratuni, que debilitado internamente demostró ser una víctima fácil para los bizantinos, o sea que el feudalismo le pasó factura a Armenia. Y en el 1045 capturaron a Ani para ser más tarde capturados por los selyúcidas, liderados por Alp Arslan, en el 1064. Perdón. En 1071, después de la derrota de las fuerzas bizantinas por parte de los selyúcidas, en la batalla de Manzikert, los turcos capturaron el resto de la Gran Armenia y gran parte de Anatolia. De hecho, bueno, no he puesto un mapa, pero la verdad es que debería. Bueno, la que le dan a los bizantinos es bastante penosa, la verdad. Y aquí, de hecho, empieza ya lo que viene a ser la rivalidad entre turcos y griegos, que sigue vigente, y bueno, y también armenios. Aunque eso ya se verá más adelante de una manera más fuerte. Armenia resurge, bueno, aquí tendría que haber puesto unas comillas, pero bueno. Para escapar de la muerte o servidumbre a manos de los que habían asesinado a su pariente Gagib II, que era el rey de Ani, o sea, el rey de Armenia, un armenio de nombre Rubén se adentró en los desfiladeros de los montes Tauros, estos de aquí, con algunos compatriotas alrededor del 1080. Llegó luego a Tarsos, en Cilicia, donde el gobernador bizantino le dio protección y donde sería finalmente establecido el reino armenio de Cilicia. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el establecimiento de un nuevo reino de armenios que huyeron de su zona natal, digamos, a otra zona que, bueno, también estuvo controlada por Armenia, como ya hemos visto, la Gran Armenia, con los artáxidas, que es Cilicia.
y bueno, los bizantinos le concedieron esta zona. Ahora seguiremos con la historia del reino de Cilicia, pero es que se parte en dos la historia de Armenia. Por una parte tenemos esto, y por la otra, el imperio selyúcida se empezó a derrumbar, y a principios de 1100, los príncipes armenios de la familia noble Zakarian establecieron un principado armenio semi-independiente en la Armenia norteña y del este, conocido como Armenia Zacárida. La familia noble de Orbeliano compartió el control con el Zacárida, o Zacarida, sí, supongo, Zacarida, en varias partes del país. Y aquí tenemos la bandera de los Zacáridas. Vamos con la dinastía ruménida, llamada así por este rey anterior que hemos visto, Rubén, del reino armenio de Cilicia. Este reino ayudó mucho a los cruzados de la primera cruzada, entre el 1026 y el 1029, por ser enemigos de los selyúcidas y compartir la misma fe cristiana. Durante el siglo XI y el siglo XII, este reino fue en parte aliado y enemigo de bizantinos y cruzados, rivalizando con ambos por el territorio que habían conquistado. Finalmente, en el 1158 fueron hechos vasallos por el Imperio bizantino, pero conservando su título de reyes de Cilicia. En 1198, León I, que es el que tenemos ahí abajo a la derecha, consigue volver a independizarse de los bizantinos. A la muerte de León lo sucede su hija Zabel, y a la muerte de esta, la dinastía reinante pasa a ser la de su esposo, la Getumiana. Y ahí abajo a la izquierda tenemos el león símbolo de la dinastía rumenida. No, de la rumenida, no, perdón, de la Gedmúnida, de la Getumiana. Bueno, pasamos a la dinastía Gedmúnida del reino armenio de Cilicia. Y es que los Gedmúnidas reinaron en Cilicia desde el ascenso al trono del esposo de Zabel, que se llamaba Haitón, en el 1226, como ya hemos dicho, hasta que a finales del siglo XIV Cilicia fue invadida por los mamelucos. La caída de la capital, llamada Sis, en abril de 1375, puso fin a la historia del reino y su último rey, León V de Armenia, después de 7 años de prisión en el Cairo, se trasladó a Francia y murió en el exilio en París en 1393. Y bueno, ahora está enterrado en la Basílica de Saint-Denis. Abajo a la derecha tenemos su sepultura. Bueno, también, se me ha olvidado recordarlo, si queréis algún vídeo de, yo que sé, de los mamelucos principalmente, o de Egipto, que es el país que más tocaría a los mamelucos, o de Sis, o de Francia, o de cualquier cosa, pues decídmelo. Incluso si queréis de algún personaje que aparezca en el vídeo que lo profundice más, pues lo puedo hacer. En fin, seguimos con... Bueno, ahora nos vamos al pasado para mirar lo que es la Armenia actual geográfica. Y es que en 1230 el Ilkhanato mongol conquistó el Principado de Zakarian. Como ya hemos visto, ya han pasado por aquí persas, hititas, asirios, bizantinos, romanos, que son prácticamente lo mismo, turcos, y creo que no me dejo nada. Y todavía no hemos terminado el vídeo, o sea, en fin. Tierra de paso, desgraciadamente. En 1230 ya hemos dicho que el Ilkhanato mongol conquistó el Principado de Zakarian, que bueno, el Ilkhanato mongol, tenemos aquí abajo su bandera, es cuando iba a decir califato mongol, bueno, en fin, el Kaganato mongol, cuando se desmembra, se divide en varias partes. Y una de ellas es el Ilkhanato. Esta es la zona más próxima a los árabes, digamos, que, bueno, básicamente eran mongoles, simplemente que no tan grandes como el Kaganato mongol, que era una barbaridad, era una mole gigante, fue desde Corea del Sur hasta Polonia, que fue su máxima extensión. Y bueno, eso. Después de las invasiones mongolas, fueron seguidas por otras tribus asiáticas que continuaron desde 1200 hasta 1400, que son tan, yo qué sé, tan poco reconocibles, tan fugaces, que no vale la pena mencionarlo siquiera. Y debido a su importancia estratégica, el territorio de Armenia fue muy disputado y pasó constantemente entre el dominio persa y otomano, que son lo siguiente que vamos a ver, durante las guerras turco-persas entre 1513 y 1737. 200 años. Y Ereván cambió de mano 14 veces. O sea, ni imagino. Bastante chuco. Armenia persa. En los territorios conquistados, los persas establecieron el Kanato de Ereván, un principado musulmán bajo el dominio del imperio safávida.
Los armenios formaron menos del 20% de su población como resultado de la deportación de gran parte de la población armenia de Ararat, el valle y la región circundante en 1605. Ya empezamos con cosas más crudas para los armenios, ¿vale? Ya nos acercamos a... Bueno, ya lo veréis. O si no lo saberéis ya. Por cierto, no he seguido hablando de Cilicia, porque como el vídeo es del país de Armenia, pues no he convenido hablar de ello, porque ni siquiera está en la Armenia actual. He hablado de ello simplemente porque es un sucesor, digamos, de un reino armenio, pero... O sea, el vídeo ni siquiera es del pueblo armenio, es de Armenia. Pero bueno. La Armenia otomana. Armenia se convirtió en parte integrante del Imperio Otomano con el reinado de Selim II, entre el 1524 y el 1574, que gobernó este hombre. Sin embargo, la anexión inicial comienza ya con Mehmed II en el siglo XV. Esta situación duró 300 años hasta la guerra ruso-turca de entre 1828 y 1829, porque hubo varias guerras ruso-turcas. Cuando la parte oriental de este territorio fue cedida al Imperio ruso, vale, no he hecho el punto, bien. La parte restante, también conocida como Armenia otomana o Armenia occidental, que aquí, como podemos ver, se vuelve a partir Armenia, continuó hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio Otomano. En los años 1860 surgió el Movimiento de Liberación Nacional de Armenia, que también lo veremos más ampliamente después. Vamos con la Armenia rusa. A raíz de la guerra ruso-persa, de 1826 a 1828, territorios de la Armenia histórica, bajo control persa, centrados en Ereván, se incorporaron a Rusia. El área que corresponde aproximadamente al territorio armenio de los tiempos modernos se llama provincia de Ereván. Los súbditos armenios del Imperio ruso vivieron en una relativa seguridad en comparación con sus parientes otomanos, aunque los enfrentamientos con los tártaros y los kurdos eran frecuentes hasta principios del siglo XX. Durante el siglo XIX y principios del XX, los rusos idearon un ambicioso plan para continuar su expansión en la tierra de Armenia, a fin de llegar a las cálidas aguas del Mediterráneo. Esto causó un nuevo conflicto entre los imperios ruso y otomano, que finalmente culminaron en la guerra ruso-turca entre 1828 y 1829, o sea, seguida a la ruso-persa. Aquí estaba en pleno auge el imperio ruso. Como secuelas de la guerra, el Imperio Otomano cedió una pequeña parte de la tradicional patria armenia al Imperio ruso. A esta zona se le conoció como Armenia Oriental, mientras que la Armenia Occidental permaneció bajo soberanía otomana. Y aquí tenemos la bandera imperial rusa, que bueno, junto a otra que es más parecida a la actual, era la oficial, si no me equivoco. Y bueno, aquí esto es blanco, ¿vale? Lo que pasa es que no se nota por el fondo. Ahora vamos a ver el movimiento de liberación nacional armenio. Y es que este movimiento fue el esfuerzo armenio para liberar la patria histórica de los rusos y otomanos y restablecer un estado armenio independiente. En 1839 la situación de los armenios otomanos mejoró ligeramente después de que Abdul-Mejid I llevara a cabo importantes reformas en sus territorios. Sin embargo, los sultanes posteriores, como Abdul-Hamid II, detuvieron la reforma y llevaron a cabo violentas matanzas. Ahora sí empezamos ya con las matanzas turcas a los armenios, ahora conocidas como masacres hamdianas, entre el 1894 y el 1896, matando en torno a 300.000 armenios. En fin. Y ya pues vamos directamente al genocidio armenio, que esta es la etapa por la que desgraciadamente más se conoce la historia de Armenia y iba a decir probablemente no, o sea, es la más triste de la historia de este país. En 1915 el Imperio Otomano llevó a cabo sistemáticamente el genocidio armenio, en el cual fueron asesinadas 1,5 millones de personas armenias y fueron deportados otro medio millón. La limpieza étnica durante los últimos años del Imperio Otomano se consideran un genocidio con una ola de masacre en los años 1894 a 1896 que culminó en los sucesos del 1915 a 1923. Y es que con la Primera Guerra Mundial en curso, los otomanos, que estaban en guerra con los rusos, acusaron a los armenios, que eran cristianos, de aliarse con la Rusia imperial y utilizó este pretexto para considerar a toda la población armenia como un enemigo dentro de su imperio. Los acontecimientos entre 1915 y 1923 son considerados por los armenios y por la gran mayoría de los historiadores occidentales como asesinatos en masa, o sea, un genocidio. Las autoridades turcas, sin embargo, sostienen que las muertes fueron el resultado de una guerra civil
junto con la enfermedad y el hambre, con bajas sufridas por ambas partes. El número exacto de muertos es difícil de establecer, pero se estima por muchas fuentes que cerca de 1 millón de armenios perecieron en los campamentos, sin contar las personas muertas en otros lugares. La mayoría de las estimaciones sitúan el número total de muertos entre 300.000 y 800.000. Estos eventos se conmemoran tradicionalmente cada año, el 24 de abril, que es el Día del Mártir Cristiano Armenio. Y aquí abajo tenemos una imagen de estos genocidios que, bueno, básicamente esto parece un campo de concentración y probablemente sea eso. Pero bueno, los turcos siguen negándolo. Al final, en parte se entiende, o sea, los turcos actuales tampoco tienen la culpa de esto. Pero es difícil reconocer que tu país haya hecho estas cosas. Pero bueno, no pasa nada. Los alemanes lo han hecho y siguen ahí y son la primera economía de Europa. Así que tampoco pasaría nada si los turcos dicen, bueno, pues sí, paso, ya está. Lo que pasa en las guerras, lo que suele pasar y lo que suele pasar si hay intereses de por medio. En fin, esta gente que no tenía la culpa, pues se llevó el castigo. República Democrática de Armenia, ya vamos con de nuevo la independencia de Armenia, que como veis es independiente ocupada, independiente ocupada, independiente ocupada, así todo el rato. Pero bueno, es lo que tiene estar en el Cáucaso. Y es que la República Democrática de Armenia fue el primer estado moderno armenio, que surgió en 1918 con el colapso del Imperio ruso tras la Revolución Rusa de 1917. La nueva república limitaba con la República Democrática de Georgia al norte, con la de Azerbaiyán al este, con el Imperio persa al sur y con los otomanos al oeste. Y eventualmente estuvo en guerra con todos, menos con los persas. Producto de conflictos limítrofes. ¿Por qué? Pues porque la República Democrática de Armenia, que aquí también debería de haber puesto una foto, pero bueno, reclamaba prácticamente todo lo que era la patria armenia original, o sea, gran parte de Anatolia, de Turquía. La primera República Armenia dejó de existir en noviembre de 1920, cuando fue invadida por el ejército rojo soviético. Y vamos ya con la Armenia soviética. Y es que entre 1922 y el 36, la República Socialista Federativa Soviética de Transcaucasia, que ocupaba Armenia, Azerbaiyán y Georgia, fue disuelta en el 36 y se creó una República Socialista Soviética, o sea, una provincia, por así decirlo, no es exactamente eso, es más parecido a un estado comparado a Estados Unidos de los soviéticos. Si queréis también saber más de los soviéticos, pues puedo hacer el vídeo de Rusia, aunque bueno, va a durar bastante porque ya veis que creo que llevaremos ya 1 hora de vídeo aproximadamente, pero en fin. La transición hacia el comunismo fue difícil para Armenia y para todos los países que fueron comunistas. Bueno, en fin. Cualquier individuo que era sospechoso en la utilización o la introducción de la retórica o elementos nacionalistas en su obra era etiquetado de propagandistas, traidores y fueron enviados a Siberia durante el régimen stalinista incluso. Zabel Yesayan, que fue una escritora que tuvo la suerte de escapar de la limpieza étnica del genocidio armenio, fue rápidamente exiliada a Siberia después de volver a su patria desde Francia. La tenemos aquí abajo a la derecha. La Armenia soviética participó en la Segunda Guerra Mundial con el envío de cientos de miles de soldados a la primera línea con el fin de defender la patria soviética. En fin. Continuamos con la segunda parte de la Armenia soviética. Este fue un periodo en el cual Armenia resurgió económicamente y mejoró relaciones con todos sus vecinos e incluso convivió con el que era su peor rival y con el que será su peor rival, Azerbaiyán. Estando ambos bajo el yugo soviético, hubo incluso migración entre ambos, que tampoco es tan raro porque al final las diferencias que tienen estos dos países son sobre todo religiosas y claro, si tu religión impuesta es el comunismo, pues tampoco te vas a pelear mucho con el otro, ¿no? O sea, estáis los dos bajo lo mismo. Muchos armenios tenían aún sentimientos nacionalistas y el 24 de abril de 1965 decenas de miles de armenios inundaron las calles de Ereván para recordar al mundo los horrores que sus padres y abuelos habían soportado durante el genocidio armenio. Esta fue la primera manifestación pública de tan alto número convocado en la URSS que defendía los intereses colectivos nacionales en un lugar. Vamos que, no sé, a mí me hubiese dado miedo hacer eso, en realidad. Pero bueno, los armenios ahí fueron valientes. Armenia de Gorbachov. Durante la presidencia de Gorbachov,
el régimen soviético se suavizó y se abrió más al mundo. Y es que este presidente, que lo tenemos abajo a la derecha, fue el último de la URSS y básicamente buscaba reformarla y, a ver, en parte destruirla, que al final fue lo que hizo. Los armenios empezaron entonces a manifestarse por la gran cantidad de contaminación por culpa de las fábricas que había en su país. O sea que sí, que había resurgido económicamente a base de matar a la población por la contaminación. Pero bueno, también se desarrollaron tensiones entre Azerbaiyán y, y su distrito del Alto Karabaj, el cual era una región mayoritariamente armenia, de alrededor de 484.000 armenios que vivían ahí, en Azerbaiyán, en el Alto Karabaj. Y bueno, los armenios del Karabaj exigieron la unificación con la Armenia soviética. Las protestas pacíficas en Ereván, que apoyaron a los armenios de Karabaj, se encontraron con pogromos. Pogromo es un... Es que no es como un genocidio, obviamente, a menor escala, pero es como una revuelta anti determinada etnia. Por ejemplo, se han dado mucho con los judíos. En la ciudad de Azerbaiyán de Sumgait. Para agravar los problemas de Armenia, tuvo lugar un terremoto devastador en 1988 con una magnitud de 7,2 en la escala de Richter. Vamos, todo mal, la verdad. La incapacidad de Gorbachev para aliviar cualquiera de los problemas de Armenia creó desilusión, entre los armenios y alimentó un hambre creciente de independencia. En mayo de 1990 se estableció el nuevo ejército armenio, que actuó como una fuerza de defensa separada del ejército rojo soviético. Pronto se desataron enfrentamientos entre las tropas armenias y soviéticas de las Fuerzas de Seguridad Interna, la MVD, con base en Ereván, cuando los armenios decidieron conmemorar el establecimiento de la Primera República de Armenia de 1918. La violencia causó la muerte de 5 armenios con un tiroteo con la MVD en la estación de tren. Los testigos afirmaron que el MVD usó fuerza excesiva y que habían instigado a la lucha. Seguimos con la Armenia de Gorbachev, ya la segunda y última parte, y es que se produjeron nuevos tiroteos entre milicianos armenios y tropas soviéticas en Sovetashen, cerca de la capital, que causaron la muerte de más de 26 personas, en su mayoría armenios. El pogromo de los armenios en Bakú, en enero de 1990, obligó a casi todos los 200.000 armenios en la capital de Azerbaiyán a huir a Armenia. El 23 de agosto de 1990, Armenia declaró su soberanía sobre su territorio. Vamos, que en realidad muy contento, lo que se dice muy contento con el régimen soviético no estaban. Vamos con la independización armenia, y es que se celebró un referéndum sobre la cuestión de secesión, y después de un voto abrumador a favor, el pleno se declaró la independencia el 21 de septiembre de 1991. Sin embargo, su reconocimiento internacional no tuvo lugar hasta la disolución formal de la Unión Soviética el 25 de diciembre del 91. Ter Petrosyan, que es el hombre que tenemos ahí abajo, fue el primer presidente de Armenia y junto con el ministro de Defensa, Vazgen Sargsyan, dirigió a Armenia a través de la guerra del Alto Karabaj con el vecino Azerbaiyán. O sea que ya empezamos con la Armenia actual y con las guerras con Azerbaiyán, que, bueno, como ya hemos visto, ya tenían problemitas con ellos, o problemones, mejor dicho, antes de la independización. Y es que, bueno, la organización de las provincias soviéticas de Armenia y Azerbaiyán estaba luchada un poquito como ya sabéis, y es que había un territorio de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán que los armenios reclamaban como de su país y obviamente los azeríes decían que no, que era suyo, y pues así empieza la guerra. Esta región era el Alto Karabaj y bueno, ocurrió en los primeros años postsoviéticos. Incluso también he visto que empezó en el 88. O sea que técnicamente empieza. O sea, es técnicamente una guerra civil. Porque es una guerra entre dos partes del mismo país. No sé muy bien cómo es eso, pero bueno. Es eso, prácticamente una guerra civil. En fin, los primeros años postsoviéticos se vieron empañados por las dificultades económicas que tuvieron sus raíces al principio del conflicto del Karabaj, cuando Azerbaiyán le hizo un bloqueo comercial a Armenia. En el 93 Turquía se unió al bloqueo en apoyo de Azerbaiyán. Y aquí tenemos la bandera de la República del Alto Karabaj.
que se proclamó independiente y después se dijo, bueno, se proclamó independiente para unirse a Armenia. Esto luego lo veremos más en la Segunda Guerra del Alto Karabaj. Y bueno, ahora que tenemos el fin de la Primera Guerra del Alto Karabaj. Y es que la Guerra de Karabaj terminó después de que se puso en marcha un alto al fuego mediado por Rusia en 1994. La guerra fue un éxito para las fuerzas armenias del Karabaj, que lograron capturar el 16% del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán, incluido el propio Alto Karabaj. Desde entonces Armenia y Azerbaiyán han mantenido conversaciones de paz mediadas por las organizaciones, por la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, o sea, la OSCE, y el estado de Karabaj aún no se ha determinado a quién le pertenece. Las economías de ambos países se han visto afectadas por la falta de una resolución completa y las fronteras de Armenia con Turquía y Azerbaiyán permanecen cerradas hasta hoy en día. Cuando Azerbaiyán y Armenia finalmente acordaron un alto a fuego en 1924, se estiman que 30.000 personas murieron y más de 1 millón fueron desplazadas. Y aquí tenemos un mapa de lo que es Nagorno-Karabaj, o sea, el Alto Karabaj, que es un territorio prácticamente dentro de Azerbaiyán, con mayoría armenia. Y bueno, también tenemos aquí un territorio al sur de Armenia y de Azerbaiyán, que yo la verdad es que no sé muy bien qué se había metido, el que decidió que fuera así las provincias soviéticas, pero bueno, no sé. Segunda Guerra del Alto Karabaj. A medida que ha entrado el siglo XXI, Armenia ha enfrentado muchas dificultades, como en el siglo XX también, y ha hecho un cambio total a una economía de mercado, o sea, capitalista. Sus relaciones con Europa, Oriente Medio y la comunidad de estados independientes han permitido a Armenia aumentar el comercio. En 2020, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar contra los territorios controlados por los armenios en el Nagorno-Karabaj, iniciándose la Segunda Guerra del Alto Karabaj. Esto yo me acuerdo incluso de verlo por la tele y me enteré en su momento y bueno, en fin, las guerras que ocurren. Creo que en ese momento, bueno, no, todavía ahí no estaba Ucrania, creo. Pero sí, o sea, no estaba Ucrania, pero coincidieron las dos guerras. Bueno, durante los 43 días de ofensiva, Azerbaiyán recuperó gran cantidad de territorio del Alto Karabaj y aledaños que estaban bajo dominio armenio. El 9 de noviembre de 2020 se alcanzó un acuerdo de alto al fuego en el Alto Karabaj, firmado por los presidentes de Azerbaiyán, Armenia y Rusia, que de nuevo sirvió como intermediario. Por este tratado, Armenia se veía obligada a devolver Kalbajar, Akdam y la provincia de Lachin a Azerbaiyán. Esta derrota armenia provocó una serie de protestas exigiendo la dimisión del presidente Nikol Pashinyan, que es el que tenemos aquí abajo, y un intento de golpe de estado en Armenia. A pesar del alto al fuego desde el 2021, Azerbaiyán realizó una serie de incursiones donde el ejército azerí ocupó parte de las provincias de Siuk y Gegarkunik, adyacentes a la frontera con Azerbaiyán, conquistando aproximadamente 41 kilómetros cuadrados de territorio armenio. O sea que la guerra siguió más tiempo. Vamos con el fin de la República de Artsaj, que esta república controlaba, mejor dicho, Nagorno-Karabaj. Y es que los enfrentamientos entre Azerbaiyán y la República de Artsaj en septiembre de 2023 condujeron a una nueva victoria azerí, que obligó a firmar un nuevo acuerdo de paz el 1 de enero de 2024. Vamos, hace muy poquito, hace 1 año y medio. Lo que obligó a un exilio completo de los armenios desde Nagorno-Karabaj ante el temor de una limpieza étnica, nuevamente, provocando la mayor crisis de refugiados acogida por Armenia en años, porque desgraciadamente no es la peor que han tenido. Y aquí, bueno, os he puesto dos fotos de los paisajes armenios. Aquí Armenia es un país muy montañoso. Y aquí, si no me equivoco, esto es Ereván. Y esto, pues, típico paisaje armenio con la montaña de fondo y la iglesia apostólica. Entonces, ya lo que es la historia la hemos terminado. Quedaría obviamente 2025, pero ya, o sea, estamos en 2025, así que no puedo poner tampoco nada. Aparte, no creo que sea un año muy trascendente para Armenia. Y nos quedaría ver las capitales, que esto lo he metido aquí por meterlo en algún sitio, sinceramente. Pero bueno, nos hace más un mapa mental para organizar las ideas de toda la información que acabo de soltar. En fin. La primera capital fue Manazkert, del 850 al 820 a.C. y fue la del reino de Urartu.
Aquí tenemos un mapa con todas las capitales, menos Manascar, precisamente, que está aquí, en Turquía. La segunda fue Tushpa, del 820 al 600 a.C., también del reino de Urartu, que como podemos ver está aquí. Alrededor, tanto Manascar como Tushpa del lago Van, creo que se llama este, que en realidad este es el origen de la civilización armenia, no esto. Esto es que esta parte, o sea, como podemos ver, el norte ni siquiera ha habido una capital de Armenia. O sea, mmm, se podría llamar Armenia, en vez de Armenia, Armenia rusa. Porque es que esta parte sigue siendo territorio no reclamado como tal por Armenia. Obviamente, si pudiesen lo conseguirían de nuevo, pero como no pueden, pues tampoco se puede hacer mucho más. Pero la parte, o sea, Armenia como tal, a pesar de que sea esto, es esto también. Bueno, la tercera. Armavir, del 331 al 210 a.C., que fue la capital la primera capital de los Oróntidas, estando Armavir aquí, ya dentro de Armenia, pero en la frontera, como podéis ver. La cuarta fue Yerbandashad, entre el 210 y el 176 a.C., que la tuvieron Oróntidas y Artáxidas, y está aquí, también en la frontera justo. Después Artaxata, entre el 176 y el 77 a.C., de los Artáxidas, que bueno, como podemos ver, pues aquí se flipó un poco Artaxas conquistando, como ya hemos visto antes, y puso la capital aquí. O sea, en este mapa estaría aquí. La siguiente capital fue la de Tigranocerta, también de los Artáxidas, entre el 77 y el 69 a.C. Y esta capital estaba... Ah, no, vale, me he confundido, perdona. Perdona, Tigranocerta es Tigranakert, ¿vale? O sea que Artaxas no se flipó tanto poniendo la capital que la puso aquí. De hecho, la puso dentro de Armenia. En fin. Bueno, después volvió a ser Artaxata capital del 69 a.C., el 120 después de Cristo. La octava fue Bagal-Shapad, después llamada Esmiatzin, del 120 al 330 de los Arsácidas. Esta ciudad estaba, bueno, está aquí localizada. Después llegó Din, del 336 al 428, capital de los Arsácidas. Y también después de los musulmanes, y ya vimos que lo intentaron recuperar los bagrátidas. Esta ciudad estaba aquí. Después Bagarán, del 885 al 890, la capital de los bagrátidas, la primera. Que esta estaba aquí, esto es Turquía, en la frontera de Turquía y Armenia actuales, pero en Turquía. Después Shirakaban, del 890 al 929, también de los bagrátidas. Esta ciudad estaba aquí, creo que sí, es la más septentrional, también en la frontera, como no. Después Kars, entre el 929 y el 961, también de los bagrátidas, aquí en Turquía actual. Después Ani, la que hemos dicho que fue una ciudad muy grande, con dos conjuntos amurallados incluso. Entre el 961 y el 1045, de los bagrátidas, esta ciudad estaba aquí, en la frontera también. Después Sis, en Cilicia, entre el 1080 y el 1375, que como podemos ver está aquí en un cuadrado, como si fuese el mapa de España y las Islas Canarias, en Cilicia. Y por último Ereván, desde 1918 al 1920 y del 91 hasta hoy en día, que está localizada aquí, Ereván. En fin, es bastante curioso que si quieres ver las ciudades más importantes de Armenia te vas a tener que ir a la frontera de Armenia y Turquía. Pero bueno, sin más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para aprender y que si os ha gustado, pues que le deis un like y que os suscribáis. Y bueno, si queréis también comentarme qué más países o qué más, cualquier cosa, ciudades, personajes puedo hacer. Y hasta la próxima. Adiós.